material, el trabajo era razonar nomás, no era luego otro el trabajo. Lo que faltó un poco fue lectura comprensiva en muchas partes. Y es muy importante que ustedes se entrenen en esa lectura comprensiva, porque dentro de un año ustedes van a ser todos profesionales, o por lo menos ya van a estar terminando las exigencias académicas. Profe, Entonces, sí, discúlpame, hay compañeros que quieren saber cómo pueden hacer revisión contigo de su examen. Si vos le podés aclarar esa parte. sí, no hay ningún problema. Yo creo que lo que vamos a hacer es, porque no trabajé muchísimo por los primeros 20 exámenes. Creo que corregí 3 veces esos primeros 20 exámenes. Y fue porque no me aceptaba en la plataforma, no guardaba los cambios. Entonces yo no tengo ni un problema para corregir con cada uno. Ni un problema. Profe, Sí, pero estamos entrando a otra era también luego. sí, A partir de ahora hay que saber administrar la información más que nada. sí. Es que Porque, yo creo, sí, te escucho. y no, y por el tema de la tecnología, ¿verdad? Tipo, la información, dentro de poco vamos a tener un chip ahí en nuestro cerebro donde vamos a tener toda la información. Y sí, Ahora, pero el tema es que la información así en bruto pues no sirve, porque eso ustedes tienen que procesar. Es lo mismo que les va a pasar cuando ustedes sean profesionales. Ustedes van a tener toda la teoría, pero no es pues así la práctica. Cuando te viene un paciente, no es que vos vas a tener, no te va a venir con una etiqueta y te va a decir así como dice el manual. Ustedes van a tener que ir haciendo su exploración. Entonces, ahí es donde es más difícil, porque hay cosas que van a tener que escuchar y hay cosas que van a tener que ver. No crean que es así tan fácil que te vienen con una etiquetita. sí, profe, Entonces, entiendo, profe. entonces nosotros tenemos, como vos estás diciendo, ustedes tienen todo el material. No hace falta que se aprendan de memoria nada. Pero eso pues hay que bajar a la práctica. Y lastimosamente nosotros también muchas veces no tenemos esa oportunidad de tener práctica, una práctica sistemática como se tiene, por ejemplo, en otros lugares que desde el segundo curso hacen pasantías por hospitales, por ejemplo. Además, acá, por ejemplo, a pesar de todo, muchísimo adelantaron en eso, porque tienen muchos convenios, acuerdos con instituciones, con hospitales y van haciendo sus prácticas. Van entrando ya a tratar directamente con el paciente. Entonces, eso es algo muy valioso que consiguieron la gente de la facultad para ustedes, porque anteriormente pues se recibían y se les tiraba así en bruto al campo. Ahora por lo menos ya tienen más práctica que antes. Pero uno tiene que ir analizando, tiene que ir mirando por dónde va la situación, dónde voy a explorar más.
tengo que hacer un diagnóstico más elaborado. Yo voy a tener una impresión diagnóstica, pero en salud mental siempre el diagnóstico es dinámico. Hoy puedo estar trabajando con una presunción diagnóstica y resulta que después cambio totalmente, porque es así. Y nosotros nos valemos de unos instrumentos que se llaman test o que son cuestionarios o son inventarios. Y eso nosotros juntamos con la clínica. Entonces, lo que nosotros vemos, lo que nosotros estamos percibiendo en el paciente es la clínica, más lo que resulta de la evaluación proyectiva o de la evaluación por cuestionarios, inventarios, es decir, por medios subjetivos y objetivos, son los que van a darnos la aproximación diagnóstica. Entonces tenemos que estar muy alerta cuando estamos haciendo una entrevista. Otra pregunta. Sí, Profe, sí, Noelia. yo más que una duda o pregunta tengo un pedido. Sí, Si para el siguiente parcial nos podría facilitar los materiales más o menos semanalmente para que nosotros podamos ir mirando ya mientras, a medida que se desarrollan las clases, ir mirando y subrayando los materiales. A mí particularmente me es más fácil así, asistir a clases y subrayar y anotar de acuerdo a lo que usted habla. me parece muy bien. De hecho que la unidad 7 ya está toda como para alzarles. Yo estoy priorizando nomás los exámenes. Ya ustedes saben que nosotros no podemos pasarles los libros completos. Son 2 libros de manual de psicología comunitaria. Este es uno de ellos. Y aparte de eso, les tengo los modelos que nosotros vamos a manejar del área, que también ya están. Después son capítulos de 2 libros que son de la OPS, que creo que ya no se publican, son libros como están eh, editados por la Paltex, son libros baratos, pero creo que ya no vienen. Yo compré del local de la OPS acá en Paraguay. Son muy interesantes, de todas maneras yo les voy a pasar todos los capítulos. Y el último es el de labrador, que es habilidades, es el último capítulo. Ya está todo preparado para ir alzándole. Si quieren ir imprimiendo, van a ir imprimiendo. Si yo me atrasé con alzarles los materiales, ustedes saben que tuve muchos problemas. Así como dijo Urbieta, no sé cómo es su nombre, pero así como dijo Urbieta, este no es un momento fácil ni para ustedes ni para nosotros. Y yo creo que en lugar de dividir, tendríamos que multiplicar. Y en lugar de restar, tendríamos que sumar. ¿Por qué? Porque para ustedes es un año. Y yo creo que sería mucho más fácil el trabajo si hacemos en equipo. Y trabajar en equipo siempre va a ser una ventaja para todos los integrantes. Porque si nosotros queremos hacer las cosas divididamente o individualmente, no nos vamos a beneficiar ni nosotros, ni tampoco van a beneficiarse ustedes. El egoísmo nunca va a ser un arma triunfante, pero tienen que saber. Y todo lo que uno sabe, cuanto más comparte, más se multiplica. Entonces, cuando uno va a trabajar en equipo, uno trabaja para todos.
no trabaja para uno solo. Por supuesto que cuando ustedes salgan de la facultad, cada uno va a seguir su camino. Pero ustedes no tienen que olvidar que una persona, antes que profesional, es persona. Y una mala persona no puede ser un buen profesional. Y eso yo les digo porque ya tengo mis canas y ya tengo mi experiencia. Y haciendo mal al otro, tampoco me hago bien yo. Porque no es pisando al otro que uno va a subir. Uno sube porque tiene la capacidad de subir. No necesita pisarle al otro. Entonces, en esta situación es un año difícil, es un año atípico. Lastimosamente tenemos que pasar a como dé lugar y tenemos que ir venciendo los obstáculos. Entonces, si uno le pone el hombro al otro, va a subir mucho más rápido. Y todos vamos a subir. No va a subir uno solo. Si yo estoy allá en el fondo del pozo queriendo subir, probablemente nunca voy a subir. Pero si yo pongo el hombro para que suba uno y después sube el otro y sube el otro, el que salga del pozo va a ayudarnos a subir a todos los que estamos dentro del pozo. Entonces, por una cuestión de experiencia y de caminos recorridos, nomás les digo esto. Que si uno trabaja para uno mismo, no va a ir muy lejos. Acuérdense de los gansos, por eso ellos andan en bandada, no andan solos, porque los logros son mayores. Así que cuanto más nos ayudemos, más rápido vamos a superar los obstáculos. Y si uno realmente quiere ayudarle al otro, lo mejor es la comunicación directa. Uno habla con el otro y le sugiere las cosas al otro. Los plagueos y todas esas cosas no sirven. Mucho más fácil si uno se sienta con el otro porque tiene la posibilidad de hacer saber directamente sus preocupaciones o sus inquietudes. Y la persona que recibe también tiene la oportunidad de expresar su defensa, digamos. Entonces, yo creo que es el medio más fácil de comunicación, es la comunicación directa. Bueno, ahora creo que ya estamos 26. Entonces vamos a empezar. Hoy nuestro tema, la unidad 6, es la psicología comunitaria. Como ustedes saben, la psicología de la salud tiene una visión comunitaria y preventiva. ¿Por qué? Es preventiva porque eso nos permite a nosotros ahorrarnos dolores de cabeza, dolores físicos, nos permite ahorrar sufrimiento, ahorrar plata, ahorrar muchas molestias y evitar padecimientos. Si nosotros aprendemos a vivir preventivamente, probablemente vamos a tener una mejor calidad de vida. Acuérdense que la calidad de vida depende de nuestro estilo de vida y el estilo de vida cada uno decide. Entonces, uno no tiene la obligación de seguirle a la manada, porque uno tiene su pensamiento, tiene sus sentimientos y puede ir eligiendo lo que mejor le parezca. Y cuando yo tomo una decisión, tiene que estar basada en criterios. Yo tengo que tener la posibilidad de utilizar criterios propios para poder tomar decisiones, porque la única persona que va a tener que defender su postura soy yo.
y yo no puedo decir, tomé esta decisión porque me dijo fulana o porque me dijo fulano. La decisión es mía, es propia y yo me tengo que hacer cargo de lo que digo y de lo que hago. Ese es un criterio de madurez, porque si nosotros no hacemos eso, no nos hacemos cargo de lo que decimos y estamos metidos en un grupo y amparándonos en anonimatos, eso no es de gente madura. Y ustedes van a tener que utilizar esos criterios al momento de evaluar la madurez de sus pacientes. Entonces, es importante que nosotros como terapeutas también crezcamos y maduremos. Un ratito, por favor. Disculpe. Entonces, Profe, sí, discúlpame, ¿será que te puedo hacer una preguntita ¿cómo no, Gabriela? ¿Cómo no? que no tiene que ver con el tema? Sí, Es sobre el examen. sí, Em, Creo que voy a sonar un poquito desconsiderada, pero quería sacarme la duda nomás. sí, Eh, cómo no. ¿Cómo será que podemos saber sobre nuestros errores, profe? Porque a mí personalmente se me dificultó un poco el examen. Entonces quiero saber más o menos cuáles son mis errores para mejorar próximamente. Yo no tengo nomás un examen a mano, pero si ustedes, por ejemplo, tienen Ujú. alguna duda específica, ¿qué les parece si yo hago una introducción a nuestro tema y después ustedes pueden preguntar lo que quieran y así de una vez aclaramos para todos? Bueno, profe, gracias. Discúlpame. No, por favor, guarda nomás tu duda y entonces yo voy a hacer una introducción a nuestro tema y después podemos aclarar todas las dudas. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, cuando uno va a trabajar en psicología comunitaria, es un enfoque diferente a la psicología individual. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con mucha gente y voy a trabajar con diferentes formas de pensar. Voy a trabajar con diferentes niveles de madurez. Voy a trabajar con diferentes formas o estilos de creencia. Voy a trabajar con personas que tienen diferentes caracteres y yo voy a tener que llegar a esa comunidad. Es imposible darle el gusto a cada miembro de la comunidad. Entonces siempre se tiene que buscar un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Ustedes saben que el derecho de dos personas está por encima del derecho individual. Es decir, cuando tenemos dos personas, ya no puedo hacer lo que yo quiero. Si nosotros estamos acá, supongamos que estamos en un lugar físico común y de repente alguien pone una música fuerte que nos impide escuchar lo que dice alguien, va a molestar. Entonces, no le podemos nosotros sacar al grupo de ahí. Él tiene que salir la persona que está actuando inapropiadamente en ese lugar. Y todas esas cosas necesitan de ciertas habilidades. Muchas veces nosotros podemos creer una cosa, pero en realidad tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros llegamos a una comunidad, nosotros podemos pensar desde nuestra óptica cuál es la necesidad de esa comunidad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos con la gente de esa comunidad, a lo mejor la necesidad sentida
es totalmente diferente. Y si nosotros nos ponemos en una postura necia, testaruda, de querer hacerles notar que ellos necesitan lo que nosotros creemos que necesitan, lo único que vamos a hacer es, vamos a perder la adherencia de esa gente a nuestro proyecto. Por eso hay diferentes tipos de enfoques. Nosotros solo vamos a estudiar 3 tipos: la etnocéntrica, la holística y la sistémica, para que cada uno, de acuerdo con su propia personalidad, vaya adaptando un tipo de intervención en la comunidad. Porque nosotros lo que hacemos son intervenciones. Y cuando hacemos una intervención comunitaria, tiene mucho parecido con lo que hacemos en una sesión de terapia individual, porque también se parte de un diagnóstico. Nosotros no podemos trabajar sin tener un diagnóstico. Nosotros necesitamos una guía, necesitamos una orientación. Como les dije, podemos equivocarnos, pero eso es lo que se va corrigiendo. Y para ir corrigiendo lo que está mal, nosotros vamos a recurrir a lo que se llama la evaluación. La evaluación es un proceso que se da antes, durante y después de la intervención. Y tiene el objetivo de ver si estamos logrando los objetivos. Si no se están logrando los objetivos, se hacen las modificaciones. Por eso también se hace durante el proceso. No se hace solamente al final para ver cómo fue o cómo resultó esa intervención. Se hace siempre, antes, durante y después. Cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de evaluación, estamos trabajando como con un sistema abierto. Y ese sistema abierto tiene una energía que entra que se llama un estímulo. Es un input. Tenemos un sistema abierto que procesa esa información, que elabora una respuesta, y esa respuesta se da a ese estímulo y se llama output. Y esa respuesta tiene la capacidad de hacer un feedback o una retroalimentación y puede modificar de vuelta el input. Por eso es un sistema abierto. Y a ese estilo o a ese modelo se le llama sistémico. Es como un sistema abierto. Cuando hacemos una intervención basada en las características, en las creencias de una comunidad, se llama etnocéntrica. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos conocer cómo piensa esa gente. Así como cuando trabajamos en una sesión individual. Nosotros no vamos a ir como terapeutas a imponer lo que nosotros creemos, sino que vamos a ponernos en el lugar de la persona que está consultando. Y vamos a tratar de pensar cómo esa persona está pensando. Y a partir de ahí recién nosotros podemos empezar a orientar a esa persona. Yo no puedo imponer mis ideas ni mis creencias. Es más, yo ni siquiera tengo que dar una sugerencia. Yo simplemente lo que hago es mostrarle todas las alternativas para que esa persona decida. Y en la comunidad la diferencia es que ahí van a elegir muchas personas poniéndose de acuerdo y respetando lo que dice la mayoría. Esa es la diferencia. Sin embargo,
también como en una sesión individual se parte de un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, nosotros tenemos varias técnicas. En una sesión individual, nosotros podemos usar nuestra entrevista clínica y después podemos ir aplicando. Hay gente que no usa la psicometría, hay gente que sí usa la psicometría. Entonces, se pueden ir usando técnicas que nos vayan afinando nuestro diagnóstico. Cuando trabajamos en la comunidad, tenemos otro tipo de técnicas. Ahí no vamos a ir a pasarle un test para ver personalidad ni para medir inteligencia. No. Vamos a utilizar técnicas que nos permitan recoger más cantidad de datos, de informaciones y recurriendo a personas que conocen esa comunidad, que son referentes en la comunidad. Después podemos hacer observaciones de campo, podemos hacer observaciones participantes, no participantes, diferentes tipos de técnicas que vamos usando. Pero lo importante es conocer la idiosincrasia, la forma, la cultura, la forma de vida de esa gente. Y a eso se le llama una intervención de tipo etnocéntrico, poniendo como centro todo lo que es característica de ese grupo. Y tenemos también una intervención que es la holística. Y la holística se refiere a tomar de varios modelos, tomar lo mejor. Y hacemos como un método ecléctico. Y se aplica lo que sirva, lo que nos sirva en ese momento que nos dé resultado. Entonces, si yo conozco el sentir de esa gente, va a ser más fácil que ellos se involucren en el proyecto. Generalmente, nuestras intervenciones van a demandar mucha participación de ellos, porque vamos a tener nosotros, vamos a hacer un proyecto y siempre vamos a tener que hacer una contraparte. Y esa contraparte tenemos que conseguir con la comunidad. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, un financiamiento, en nuestro proyecto ya se pone eso. Nosotros necesitamos tanto, pero nuestro aporte va a ser esto, esto y esto. Nosotros ponemos mano de obra, nosotros ponemos, no sé, la difusión, lo que sea de nuestra parte, pero necesitamos un financiamiento para esto. Ese tipo de proyectos se hace en la comunidad. Pero necesitamos que se respeten las ideas de los demás, de todos, que se pueda coordinar, que se pueda llegar a un acuerdo de qué es lo que vamos a pedir y cómo vamos a hacer. Repartir las responsabilidades, las tareas, de manera a que todos sientan que reciben por igual, equitativamente, no que está siendo discriminado o que es dejado de lado. Entonces, cuando vamos a salir a la comunidad, vamos a utilizar estos métodos, este diagnóstico, vamos a ir haciendo una evolución, una evaluación, vamos a ir haciendo las modificaciones que hayan que hacer y no hay que tener miedo de hacer los cambios que se tengan que hacer. No necesitamos terminar una etapa para introducir cambios si es que no se está viendo ni un tipo de resultado. Todo eso ustedes ya tienen un poco de la historia comunitaria en el material que les voy a alzar. Y les voy a alzar el otro material que es de los modelos que estuvimos hablando.
Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿Sí? todo esto que estaba mencionando es como psicólogos clínicos, ¿con qué enfoque más o menos o cómo podríamos No. para ubicarnos? La psicología de la salud, estamos hablando siempre desde la psicología de la salud. La psicología de la salud se enfoca especialmente desde lo que sería parámetros normales, así entre comillas. No nos enfocamos desde la patología. Miramos al ser humano como un ser biopsicosocial y tratamos de hacer que la gente se enfoque en una mirada preventiva. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Yo soy psicóloga clínica, pero si yo voy a hacer un abordaje de algún problema para llegar a la comunidad, yo tengo que usar técnicas comunitarias y yo tengo que conseguir que se puedan adherir más personas que para mí van a ser agentes multiplicadores. Ustedes en el examen tenían un ejemplo de qué hacer, de qué tipo de prevención utilizar en un grado en el que se suicidó una alumna o un alumno. Ustedes imagínense el trabajo que va a demandar evaluar a todos esos alumnos. Porque nos guste o no nos guste, es un trauma. Algunas personas serán más resilientes que otras, pero de que afecta, afecta. Y afecta a todos. Profe, Sí, en Noelia. ese caso, ¿cuál era la respuesta correcta? Lo primero era prevención terciaria. El que no puso prevención terciaria no tiene punto. Después me podían haber puesto primaria, secundaria y promoción también, pero primaba la terciaria. ¿Por qué? Porque por definición, prevención terciaria habla de ser una terapia de rehabilitación. ¿Por qué? Porque se aplica cuando ya hay un daño, cuando ya el daño se instaló y su finalidad es disminuir el impacto de ese daño que ya está instalado. Ejemplo, acá ya se mató una criatura. Entonces, yo no estoy hablando de alguien que intentó suicidarse. Estoy hablando de alguien que se suicidó. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? Tengo que trabajar con el grupo que quedó. ¿Qué está pensando ese grupo? Yo no sé quiénes están en ese grupo. Yo no sé si hay más chicos con esa ideación en ese grupo. Entonces, mi prevención va a ser terciaria. Y por supuesto, a partir de ahí, yo puedo hacer prevención primaria, porque son grupos vulnerables. Va a haber algunos a quienes les va a servir la secundaria y hay otros a quienes les va a servir la promoción. Lo que no podían dejar de decir es la terciaria. Profe, ¿Sí? yo leí muchísimo ese ítem, me traté de ubicarme, de posicionarme, digamos, en la edad de las criaturas, de los niños, de los compañeros.
Y cuando eso ocurre, ¿cómo podemos nosotros saber que ese niño nomás quizás tenía un problema? O inclusive hasta quizá una curiosidad nomás por el suicidio, ¿verdad? Y cómo le puede afectar eso a niños que vienen, digamos, voy a sonar cruel, pero de buena familia, digamos, o sea, que tiene todo en su familia y no tiene Sí, motivos para suicidarse. aparentemente, Sí, aparentemente. aparentemente. Porque las necesidades no son solamente materiales. Hay muchísimas personas que tienen todo lo material, lo mismo se suicidan. O sea, el factor económico, por ejemplo, no es, digamos, un Sí, determinante. sí, profe, creo que me expresé mal. Familias bien en el sentido de que no económicamente, sino que tiene mamá, papá, hermanos y bien en el sentido total de la persona. Te vuelvo a decir, Ángela, siempre, siempre es lo que nosotros creemos, lo que nosotros vemos. Porque cuando uno comienza a evaluar familias, estamos evaluando sistemas. Y cuando evaluamos sistemas, siempre vamos a encontrar subsistemas. Y en una familia es muy compleja. En una familia puede haber acuerdos, puede haber alianzas, puede haber subsistemas disfuncionales, pueden haber roles invertidos, pueden haber muchas falencias. Entonces, de repente nosotros vemos que hay una criatura que se está criando, por ejemplo, a lo mejor con una abuela, con una tía, y no presenta trastornos conductuales. Y hay criaturas que están con ambos padres biológicos, así como dice Ángela, aparentemente todo dentro de una normalidad, pero sin embargo se suicidan o intentan suicidarse. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a explorar. Nosotros no nos podemos quedar con lo que aparenta ser. Y cuando hablamos de suicidio, vamos a llegar al tema de suicidio y ahí pueden explayarse. Es un tema sumamente difícil. Y el tema de la muerte en general es un tema difícil. Y el tema de suicidio u homicidio es un tema más difícil en forma particularmente difícil. Para la gente que va a, es, es como procesar la pérdida, la gente que se va adaptando a eso, y hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque cuando ustedes van a mandar un mensaje, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en la edad evolutiva. Eso no podemos dejar de lado, la edad evolutiva y el ambiente en el que está. Muchas veces, queriendo, por ejemplo, nosotros aliviar el dolor a alguien, le decimos, no sufras. Ahí ya fallamos, porque eso no se puede evitar. Él o ella está en un lugar mejor, él está feliz, él esto, lo otro. Si estamos hablando de una criatura que tiene un pensamiento concreto, hace una comparación muy simple. Fulanito está feliz o fulanita está feliz, según mi mamá. Yo estoy muy triste porque no le veo más a ese fulanito, no me puedo acostumbrar, no me puedo adaptar a su ausencia. Entonces, ¿qué hago? Yo también trato de matarme, porque yo creo que así voy a estar feliz como está fulanito o fulanita. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que se dice en casos de duelo. No hay que decir nomás cualquier cosa.
Y hay veces que le hacemos enojar más a la otra persona cuando no manejamos duelo. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que hay una persona que está pensando suicidarse? A veces nos cuentan, pero la mayoría de las veces nos cuentan con sus actos, no con sus palabras. ¿Y cómo nosotros vamos a percatarnos si no estamos atentos a lo que hace? Porque nosotros tenemos que ir leyendo entre líneas. Y ustedes saben muy bien que hay depresiones enmascaradas. Se están riendo acá y después se suben y se cuelgan. O se pegan un tiro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, les doy un caso último que recibí. 22 años, muchacho, accidente de moto, perdió su globo ocular izquierdo, el derecho está totalmente midriático, o sea, no va a ver más. Tiene un hijo 1 año 4 meses y otro en la panza de la mamá, o sea, de su esposa. 2 hijos, 22 años, ya tiene como 10 cirugías y la cara todavía no empezaron a recomponerle, tiene toda la cara rota. ¿Cómo creen ustedes que va a estar? 22 años. Algunos de ustedes a lo mejor tienen 22 años. Con todo eso encima, más la responsabilidad de la familia. 22 años ya nunca más va a poder ver. Los ojos, uno le saltó y el otro destruyó. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes saben lo difícil que es trabajar con esa clase de gente. ¿Qué le podés decir? Con el enojo, con la rabia, con el dolor que ellos sienten. Pues ellos también están en duelo. El duelo no siempre es luto. El luto es cuando hay una pérdida humana. Pero el duelo es cuando se pierde algo. Profe, ¿Sí? ¿y qué vos le decís en esos casos? Nada, Nada. nada. Silencio. Le escucho. Y me puede retar y me puede decir lo que quiera y yo le escucho. ¿Qué le puedo decir? Si él me está diciendo, vos no sabés lo que es esto. Claro que no sé. ¿Qué le voy a decir? ¿Y para qué anduviste como un loco en la moto? Si ya tiene bastante. ¿Para qué yo le voy a reclamar nada? Te callás nomás. O le validas lo que dice. Lo mismo pasa con las madres que pierden a sus hijos, sobre todo criaturas. Y que te dicen, vos no sabés lo que es, mi hijo ya no va a venir más. Y vos le decís, cierto, no va a venir más. No, no siempre tiene que haber contacto físico. Hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere que se le toque. Y no es luego conveniente el contacto físico. Simplemente uno siente esa empatía, pero no contacto físico. Tienen que tener muchísimo cuidado porque de acuerdo con el paciente que ustedes tienen enfrente, ustedes van a trabajar. No es que no sea ético, Francis, sino que el problema es que no sabes cómo le va a caer a esa persona. Por ejemplo, si ustedes, obviamente que si están frente a una persona psicótica, es otra cosa. Con un psicótico, por ejemplo, sobre todo paranoico o paranoide, ustedes van a tener que contarle cada movimiento que van a hacer. Voy a abrir el cajón de mi escritorio, voy a sacar una hoja y un bolígrafo para escribir. Acuérdense que él está a la defensiva, o ella.
les puede llegar a lastimar. Entonces ustedes le van contando, le anticipan todo lo que van a hacer. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me viene una persona víctima de abuso sexual y yo le mando, a lo mejor, le mando con un terapeuta varón? Su agresor es varón, no se va a abrir, no va a confiar en él. Hay que saber cómo vamos a manejar los casos. Cada caso necesita un análisis, ¿sí? No va a querer ni hablar. Entonces, cada caso es particular y cada caso tienen que analizar. Y lo mismo pasa con los test. Yo les había dicho que el Rorschach no se pasa en cualquier momento. Si ustedes ven que el cliente o el paciente no está en condiciones, no se pasa. Pueden hacer daño. Y nosotros sabemos que nuestra primera regla es no dañar. No dañar. Y si no sabemos, no hacemos. Alguien se accidenta en la calle y todo el mundo se agolpa. No le hacen ningún favor, le sacan el aire, le están asfixiando de balde a la persona. Y si no sabes lo que tenés que hacer, no hagas, porque le puedes hacer más daño. Entonces lo único que puedes hacer es estar por ahí cerca por si te necesiten para algo, pero dejen que haga la gente que sabe hacer. Lo mismo pasa en trauma. La gente, no todos los psicólogos, no todas las psicólogas manejan trauma. Entonces, ¿qué pasa? Le hacen más daño que beneficio. Porque el trauma no se aborda directamente. El trauma se aborda tangencialmente. Y quien dirige hasta dónde vas a tocar es la víctima, no sos vos, terapeuta. Vos acompañás hasta donde la persona te va dando permiso. Por todo esto que yo les digo, es que yo les pongo exámenes para pensar y para que ustedes resuelvan. Resulta que cuando yo les dije, si encuentro 2 respuestas iguales, voy a anular, les dije. En realidad no hice porque hay muchísimas respuestas iguales y voy a anular mucha gente. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes piensen y saquen su conclusión. Acuérdense que sus compañeros no van a estar al lado de ustedes cuando ustedes tengan que dar un diagnóstico. A lo sumo van a desempolvar sus libros, pero no van a tenerle a su compañero para preguntarle. Por eso es tan importante que ustedes piensen, analicen con la teoría que ustedes tienen. Obviamente que si estamos hablando de un trabajo práctico que hicieron en grupo, claro que van a tener respuestas similares. Pero ahí pues dice, integrantes del grupo fulanita, fulanita y fulanito. Entonces, obviamente que esos 3, si yo comparo, van a tener respuestas similares. Pero es muy difícil que tengan una respuesta exactamente igual a la otra si estamos hablando de opinión. Porque cada uno piensa diferente. A eso yo me refería cuando les decía a ustedes que voy a anular. Pero es importante que ustedes vayan ensayando. Vean cuáles son, cuando yo les digo, cuáles son los indicadores para que ustedes hagan un diagnóstico. Eso tienen que ir entrenándose. Porque a veces la línea es muy sutil. Hay un solo indicador que te va a decir qué es y por qué es eso.
Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los trastornos de ansiedad. Ahí están los que se llaman síntomas o signos cardinales, que son los que te van a guiar. Por este motivo es esto y no lo otro. Este es el motivo por el cual yo digo que mi impresión diagnóstica es esto. Y yo cuando hablo con ustedes, yo no estoy en una posición de que estoy hablando con mis alumnos. Yo estoy hablando con mis colegas. Y yo voy a aprender tanto de ustedes como espero que ustedes aprendan de todos nosotros los profesores. Y tenemos nuestros errores. Y tenemos nuestros defectos como todo el mundo. Pero también tenemos cosas que ustedes pueden aprovechar de nosotros. Por eso hay que tener una mente abierta, una actitud dispuesta. Todos aprendemos de todos. Nadie puede decir que ya sabe todo, porque entonces es un necio y el necio no aprende. Es importante compartir. Anteriormente esa era la idea de las exposiciones que lastimosamente este año no vamos a tener. ¿Por qué? Porque uno investigaba un tema y venía a compartir con los compañeros. Les facilitaba ese trabajo. Les hacía conocer un tema que ellos estuvieron investigando. Este año por la situación no vamos a poder hacer eso. Pero es importante compartir. Muchos de ustedes van a elegir una especialidad, van a elegir una faja etaria y es importante escucharse entre todos. Nadie es dueño de la verdad. Entonces es importante saber escuchar. Y en nuestra profesión eso es indispensable, saber escuchar. Cuando uno, por ejemplo, le pide la opinión al otro, yo puedo no estar de acuerdo con lo que vos decís, pero cuando yo voy a puntuar, yo no voy a poner un punto porque estén de acuerdo conmigo. No, yo voy a poner el puntaje de acuerdo con lo que ustedes fundamentan. Porque ese es el pensamiento de ustedes. Y ahí está la esencia. Yo no quiero que ustedes digan lo que yo digo. Yo no quiero que ustedes piensen lo que yo pienso. Yo no les voy a imponer eso. Yo lo que quiero es saber qué es lo que ustedes piensan. ¿Cómo ustedes creen que se puede solucionar un problema? Yo tengo una idea de cómo solucionar, pero se puede enriquecer con lo que ustedes dicen. Es importante para analizar cómo estoy mirando las cosas. Si yo te pregunto a vos algo, ¿qué pensás de lo que dice la OMS, de lo que es la salud? Yo te estoy pidiendo que vos me des tu opinión sobre la definición, no sobre la OMS, porque hay gente que entendió mal y definió la OMS. No, yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando qué pensás de esta definición. Lo mismo que cuando ustedes hicieron el tema número 5. Muchos se equivocaron en el enfoque, porque yo te estoy preguntando sobre una cosa y vos me respondes muchas verdades, pero que no son pertinentes. Yo te estoy preguntando sobre un aspecto de eso. Todo lo que me contestaron es correcto, pero no es pertinente. Entonces no se puede valorar, no tiene punto. No porque hablaron mucho, escribieron mucho, va a tener puntaje. A veces escriben poco, pero lo necesario, bien fundamentado y tiene puntaje total.
Ahora sí les escucho a ustedes sus dudas. Gabriela, ¿vos tenés alguna duda? Gabriela Cristal, pues creo que Sí, hay otra. profe, tengo muchas en realidad. Te escucho alguna de ellas. Y bueno, espérame que te veo. Bueno, Acá tenía. La primera pregunta, profe, es que a mí me costó demasiado. a ver, ¿cuál fue la primera? La de la prevención. Sí, eso me hizo pensar mucho porque no me decidía. La prevención, por definición, la primera elección es la prevención terciaria. A partir de ahí nosotros podíamos poner todo lo demás. Pero si no me ponían prevención terciaria, no tiene punto. Hay gente que no puso. Ah, ya entiendo, profe. O sea que terciaria era la respuesta. Porque yo Terciaria no puse podía, secundaria y terciaria. sí, terciaria es la que no podía fallar. Él no podía estar ausente. Ya. Hay palabras claves que no podían faltar. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de corte entre el distrés y el eutrés? La palabra clave es la disfuncionalidad. El que no puso la palabra o algún equivalente a eso no se puede considerar, porque algunos me definieron muy bien el eutrés y el distrés, pero no me pusieron cuál es el punto de corte. Por eso les decía que la respuesta que ustedes dan era correcta. Es correcto lo que ustedes dicen, que el eutrés es este y el distrés es esto, pero no me están respondiendo, porque lo que yo estoy preguntando es el punto de corte. Quiere Sí, decir, profe, ese fue justamente también mi error. la pregunta pues cuando se les hace punto de corte es hasta dónde es una cosa y desde dónde ya es otra cosa. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un test, dice, vamos a suponer el Raven, vamos a hacer el Raven, y dice, de acá a acá, término medio. Por encima de esto es superior a término medio. Por debajo de esto es inferior al término medio. Quiere decir que ahí está el punto de corte. Cuando algo es un distrés, cuando ya produce una disfuncionalidad. Y una disfuncionalidad no es un cansancio. Yo puedo ser funcional y venir cansada. Obviamente, a esta hora, ¿quién no está cansado? Todos ya hicimos bastante en el día. Llegamos hasta ahora, estamos cansados. Pero eso no quiere decir que seamos disfuncionales. Vamos a darnos una ducha, vamos a acostarnos, vamos a dormir, mañana nos levantamos y volvemos a ser funcionales. Pero yo puedo estar todo el día acostada porque no me permite mi estado de ánimo hacer absolutamente nada. Entonces soy disfuncional. No estoy Profe, cansada. Sí, puede ser tipo cuando va afectando ya tu vida en lo cotidiano, ¿verdad? Cuando ya, sí, por eso digo la disfuncionalidad. sí, Cuando algo ya afecta. Hay gente, por ejemplo, que sigue haciendo, pero vive con dolor de cabeza. Ahí ya hay una disfuncionalidad. Porque ya no es una persona que está haciendo sin tener una secuela en su funcionalidad. ¿Alguna otra pregunta? Hay un tema que me preocupa y que para mí fue un regalo para ustedes y que muchos rechazaron mi regalo. Y es 10 puntos en trabajo práctico. Muy pocos lograron hacer 10 puntos en trabajo práctico.
¿Por qué? Porque muchos confundieron tema con problema. El tema puede ser la ansiedad en el asilo Santo Domingo. Excelente. ¿Cuál es el problema? Ese no es el problema. Ese es mi tema. Yo voy a abordar el tema de la ansiedad. Pero ¿cuál es lo que es mi problema? ¿Qué quiero saber yo de la ansiedad en el asilo? ¿Qué es lo que a mí me está llamando la atención? Entonces, el problema se puede formular dentro de unos signos de interrogación o no. Pero el problema en sí tiene que tener una necesidad de ser respondida. ¿Qué es un objetivo general? Es lo que le responde al problema. Los objetivos específicos son los que nos ayudan a llegar al objetivo general. Las variables confunden también, algunos confunden todavía lo que son variables dependientes e independientes. Lo que no confunden, tienen bien claro, son variables extrañas. Otra cosa que hubo mucha confusión es en la población. Porque si yo voy a hacer ansiedad en el asilo Santo Domingo o en el hogar de ancianos Santo Domingo, mi población va a ser las personas que están alojadas allí. No va a ser todos los ancianos. Porque cuando yo hablo de mi población, yo tengo que tener una muestra representativa. Imagínense ustedes que yo voy a hacer un trabajo con universitarios del Paraguay. Yo tengo que tomar toda la población universitaria del Paraguay, privada, pública y en todo el país. Todas las filiales de todos lados. Y de eso tengo que sacar una muestra representativa. Entonces, mi población no puede ser, por ejemplo, los ancianos del Paraguay, los adolescentes del Paraguay. No, mi población es mucho más chica. Yo puedo hacer, mi población puede ser estudiantes del cuarto curso de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Filosofía. Entonces, van a ser, si ustedes me están hablando de cuarto curso, voy a tomar cuarto primero, cuarto segundo, de clínica, o van a tomar de todas las especialidades. Entonces yo tengo que sumar la cantidad de alumnos que hay y sacar la muestra representativa. Otro error, un estudio exploratorio se hace con temas que no están estudiados. ¿Qué quiere decir eso? Ahora tenemos un tema nuevo, la pandemia. No se había pasado todavía por una situación igual a esta. Entonces estamos haciendo estudios nuevos de cómo está afectando la pandemia. Pero no puede ser exploratorio cuando estamos hablando de un tema tan abordado, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad. Ya está muy estudiado, hay mucha bibliografía, no puede ser exploratorio. Me pueden decir que va a ser transversal, descriptivo, que va a ser cuantitativo, cualitativo, pero no que va a ser exploratorio. Exploratorio se hace con un tema nuevo, que no está muy estudiado y puede ser que hasta ni haya bibliografía en la que se van a basar ustedes. Ese es un exploratorio.
Ahí lastimosamente perdieron muchísimos puntos. Hay personas que hizo 0 puntos en eso. No sé si se les pasó, pero dejaron en blanco. Está así tal cual. Problema 1 punto, objetivo general 1 punto, objetivo específico 1 punto, pero no hay respuesta. Por eso no sé si qué pasó en ese examen, pero está así en blanco. Lastimosamente. Profe, Sí, tengo otra consulta. te escucho. En la parte de verdadero y falso, en la 2.5 dice, la psicología es una ciencia que utiliza técnicas como la psicometría, perdón, y la clínica. Esa fue mi duda también por el término técnicas, profe, si me puedes aclarar. ¿Cómo no? Una técnica que vos vas a usar siempre es la clínica. Y cuando estamos hablando de clínica, estamos hablando de lo que vos haces en una entrevista. Por eso se dice que la clínica es soberana. Y yo recuerdo haberles dicho a ustedes que el resultado de un test en bruto no dice mucho, que por eso había que evitar dar resultados en bruto, porque pueden estar muchísimas cosas en juego. Ejemplo, yo puedo estar frente a una persona que habla 5 idiomas diferentes, domina 5 idiomas diferentes, y de repente yo le paso un whiz o un wise, depende de su edad, y me hace bajísimo en verbal. Y me hace a lo mejor un puntaje bajo en ejecución. A lo mejor no es tan bueno en inteligencia espacial y me hace bajo. Entonces en el global me sale bajo su resultado. Y yo, si voy a pasar el resultado en bruto, voy a decir que tiene un razonamiento por debajo de lo que se espera para su edad. Y es mentira. Porque yo en la clínica me doy cuenta que es una persona inteligente. Pero justamente al hablar, porque tiene un papá que es árabe, tiene una mamá que es brasilera, tiene una niñera que le habla en guaraní, se va a un colegio en el que se le habla en inglés y en español, entonces está hablando 5 idiomas. ¿Y qué pasa? Habla los 5 idiomas, entiende los 5 idiomas, pero no tiene buen léxico. No tiene una riqueza, no tiene mucho vocabulario. Entonces yo le pregunto en el test de WIS, ¿qué es una espadaña? ¿Ustedes saben lo que es una espadaña? No, profe. No, ¿verdad? Y es un test para niños escolares. Entonces, a eso se refiere esa pregunta. Yo tengo mi duda, yo estoy apuntando, tengo una impresión diagnóstica de que esta persona me está presentando indicadores de un cuadro depresivo. Pero yo quiero asegurarme, entonces le paso un test de que mida depresión. Yo estoy hablando con una persona, una criatura, un adulto, no importa, y me da la impresión de que sus expresiones son muy pueriles, son muy aniñados. Su razonamiento me parece infantil, pero esa es mi clínica, ese es mi ojo clínico que me está diciendo. Yo necesito cuantificar sobre todo en las criaturas, porque en ustedes, por ejemplo, no voy a cuantificar, porque si ustedes están en la facultad, es porque por lo menos tienen término medio para arriba. Término medio sí o sí tienen que tener.
pues si no, no iban a llegar hasta acá. Entonces, yo voy a pasarle un test de inteligencia. Y ahí yo voy a cuantificar. Y si no me convence con el Raven, que es el Raven, porque ese aporta muy pocos datos, y voy a introducir otro más complejo como el WISE, como el WIPS, que me va a medir más cosas. Por eso, a eso se refería esa pregunta. Yo puedo hacer mi impresión diagnóstica, pero me quiero asegurar. Entonces, ¿qué hago? Cuantifico con test estandarizados que ya están baremizados y voy a decir, según la escala de Beck, tengo tanto. Según Hamilton, tengo tanto. O pienso que es una persona sumamente ansiosa. Tengo el IDARE, le voy a pasar el IDARE. Quiero saber si es ahora nomás porque está rindiendo o si es una persona ansiosa. Entonces voy a pasarle un IDARE. Estado rasgo. A eso se refería esa pregunta. No sé si contesté. Sí, profe. Tengo otra, profe. ¿Cómo no? En la parte de selección múltiple, el 1.5, que trata sobre el enfoque preventivo, presenta los siguientes aspectos positivos y yo particularmente le puse todos los anteriores, pero yo dudé mucho en ese punto. Y cuando ustedes dudan, yo me imagino que ustedes van al descarte, ¿verdad? ¿O no? Ustedes no van al descarte, Y sí, profe, pero igual. pero fíjense nomás, fíjense que todas las opciones que les daba hablaba de lo mismo. Se ahorra sufrimiento, se evita esto. Sin embargo, hay otra en que habla del enfoque de la psicología de la salud y la psicología clínica. El primero luego dice son equivalentes. ¿Qué quiere decir que son equivalentes? Y que son Que son iguales. Que son exactamente iguales. Profe, Equivalentes, sí, Belén. creo que no es sobre ese punto lo que te está preguntando la compañera. No, ya sé, ella me está preguntando del último punto y Sí, le dije que todos se refieren a lo mismo. Sin embargo, le estoy poniendo como contrapunto otro en el que el primero luego ya es diferente al resto. Entonces, por descarte no puede ser todos los anteriores, ni B y C. comprendo, profe. A eso nomás me refería. profe. Sí, Profe, Gabriel. ¿a qué se refiere este punto que dice permiten padecer padecimientos hospitalarios? Es lo que yo no me cuadraba bien porque no comprendí. ¿Cómo dice? Dice permiten padecer padecimientos hospitalarios. No, ese está mal redactado. Tenía que decir evitan padecer. Ya, y por Ese eso es es de la lo que prevención, tanto profe. me hacía ¿Cómo? dudar. Por eso es Eh, que tanto me hacía sí, dudar. yo entiendo, pero yo les cuento que ese día me bombardearon por todos lados. Mi WhatsApp, todos los correos que tengo. Entonces, si esa era una duda, era muy válida para que ustedes me pregunten. Gracias, profe.
De Profe, nada. Sí, yo personalmente creí que pusiste a propósito no, eso. no, estaba mal redactado y ustedes podían haber preguntado. Es más, en la casuística, después cuando ya contabilicé, me di cuenta que había solo 9 puntos. Entonces, en el primero donde hice impresión diagnóstica, yo le puntué 2 y en realidad se valía porque el total de ese tema tenía que ser 3. Entonces era 3, 3 y 4, pero ya le sumé a todos. Si a alguno le dejé ahí con el 2 y no sumé, porque la gente que dijo estrés, solo estrés, o estrés y burnout, tienen 1,5. La gente que dijo puede ser un estrés o puede ser una depresión, o habló solamente de depresión, entonces tiene los 3 puntos. ¿Por qué? Porque hay un detalle, y el detalle es la duración de los síntomas. Y además esta persona tiene una personalidad, valga la redundancia, previa. Y ella estaba entrando en un cuadro de anedonia, según lo que les dice la clínica. Y algunos, por ejemplo, se enfocaron solamente en lo laboral y en la pareja. Hablaban de que hagan terapia de pareja o hablaba de hacer intervenciones laborales. Y en realidad ella, porque estaba mal nomás, o sea, ella está en un cuadro depresivo. Si querés aumentarle al estrés, al burnout, también si querés, es primario, es su depresión. Y por eso está tan irritable y por eso es que está disfuncional en todos los otros aspectos. O sea, lo que les quiero decir una cosa. Si la gente sacó bajo puntaje, no es por esas preguntas. La gente que sacó un puntaje bajo fue porque hizo muy poco en su trabajo práctico, y a eso le sumamos que algunas personas solamente pusieron falso o verdadero y no le sumaron, no le hicieron la aclaración. Entonces valía la mitad de punto. Además que ustedes recuerden que nuestra escala de valores, nuestra escala de puntuación es del 60%. Por eso que había que hacer 30 puntos para sacar 2. Profe, ¿Sí? te puedo hacer una preguntita un poco Como- personal. Sí, ¿A qué se debe eso de justificar lo verdadero? porque ustedes los universitarios tienen que estar en condiciones de explicar. Y cuando hacen una negación tienen que hacer una doble negación. Ustedes ya estudiaron filosofía y epistemología, entonces se hace doble negación. Por ejemplo, eh, la medicina, ¿cómo era que decía? Psicoanalítica o psicosomática, no se puede, no solamente se puede utilizar la medicina psicosomática o la escuela o los métodos psicoanalíticos para tratar estos síntomas, sino que también se pueden tratar, porque ese era falso, sino que también se puede utilizar métodos de otras escuelas que están comprobados científicamente que pueden ayudar a mejorar. O si no, por ejemplo, una enfermedad psicosomática, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar en psicoanálisis 10 años porque tiene una colitis ulcerosa, o porque tiene una dermatitis, o porque tiene una hipertensión esencial. No vamos a hacer modificación de conducta. No vamos a utilizar ningún fármaco. Solo vamos a estar analizándonos
Sí, profe, concuerdo. Entonces es válido complementar un poquitito la información que nos brindas, ¿verdad? Como Yo, respuesta a, o sea, como justificación a lo verdadero. si por ejemplo una respuesta verdadera, el enfoque de la psicología de la salud, creo que decía, es opuesta al reduccionismo. Esa es verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero? Porque al tener un enfoque biopsicosocial, es un enfoque complejo que está viendo varios factores al mismo tiempo y cómo interactúan entre ellos. Porque si hay una respuesta en la que solamente una persona se equivocó de todos, es el interaccionismo como fundamento filosófico de la psicología. Una de las preguntas, no sé cuál era, creo que era en el primer tema. El enfoque es interaccionista. Solamente una persona se equivocó en eso. El resto hizo todo correcto. Entonces, es un enfoque complejo. No es un enfoque reduccionista, porque el reduccionista tiene una visión simplista. Solamente se enfoca en un aspecto de toda la problemática. Solo se enfoca en un factor de todo lo complejo. Por eso es reduccionista. Entonces ustedes tienen que hacer esa doble aclaración. La psicología tiene una visión biopsicosocial porque abarca muchos factores de estas áreas y lo aborda de una forma global, o como ustedes quieran decir. Hay muchísima gente que respondió espectacularmente, así como les estoy diciendo. Sin embargo, el reduccionismo es una visión simplista, o solamente se fija, por algunos me pusieron así, solamente atiende el aspecto físico-químico, algo así me ponían, que lo mismo es válido. Pero ahí está donde ustedes me van a poder decir por qué es esto y por qué no es lo otro. Y cuál es la diferencia. Entonces ustedes tienen solvencia en sus conocimientos. Pero más que nada es el sentido común. Porque lo que nosotros vamos a usar mucho es el sentido común. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí. en la última parte, ¿cómo estuvimos todos en general? ¿Cuál es En la? las opiniones de cómo iba a afectar la pandemia a los adolescentes y En ese estuvieron bastante bien. Solamente que tienen que siempre fijarse cuál es el núcleo, cuál es la esencia de la pregunta. Cuando yo les pregunto a ustedes, adolescentes, enseguida ustedes tienen que recordar las características de la etapa evolutiva. En la parte de adultos con ansiedad, casi todos respondieron excelente. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar en pandemia, nunca saquen de su cabeza que son personas que están aisladas con personas agresivas. Muchísima gente respondió bien, porque ahí el problema mayor es el aislamiento. No tenés a quién pedirle socorro. Tu vecino puede no escuchar lo que está pasando en tu casa. Mucha gente está más depresivo, más ansioso o más ansiosa que de costumbre. Se alcoholizan más. Un cuadro depresivo con alcohol es un cóctel horrible.
El alcohol es inmunodepresor. Cuanto más tomas alcohol, más te vas a deprimir, porque es inmunodepresor. Aparentemente te desinhibe, pero después te va a deprimir más. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte ya no, profe. Muchísimas Bueno, gracias por aclarar las dudas. de nada, Estoy cuando anotando quieran. todo que me va a servir para... Pero más que nada les va a servir para su razonamiento, porque la siguiente etapa van a ser 3 unidades totalmente diferentes. Van a tener que volver a usar sus criterios. Y para el examen final, probablemente lo que ahora salió ya no va a volver a salir, pero sí les va a servir la metodología. Ya tengo tu nota, Belén, no te preocupes. Bueno, ¿qué les parece si termino de corregir los que faltan? Duerman tranquilos. Profe, última tranquilos. pregunta. Sí, Ángela. Lo que está en la plataforma, a los que no figura, es nuestra calificación, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. ya. Eso, profe, gracias. Porque he visto que les pone, por ejemplo, 3,00. Ese es 3.